estamos hablando del secreto bancario. ¿En qué va a consistir? Porque esto generó mucho debate, hace hartos años se estaba tratando de abrir el secreto bancario. ¿Cómo va a funcionar? Muy bien, primero una clarificación porque durante la pausa aquí me precisaron un dato. Cuando estábamos hablando del denunciante anónimo, el mínimo para aplicar la recompensa es para fraudes superiores a los 80 millones de pesos, o sea, 100 unidades tributarias anuales. Perfecto. Ahora, respecto del secreto bancario, primero hay que entender qué es lo que ocurre hoy día. Hoy día hay que distinguir entre lo que pasa cuando hay una querella y hay una investigación formal ante los tribunales y qué es lo que hay cuando es un proceso de fiscalización previo a la presentación de una querella. Cuando hay una querella, se levanta el secreto bancario, son los fiscales los que piden autorización, normalmente se les da con bastante rapidez. Pero en los procesos de fiscalización hay un proceso bastante complejo porque el servicio de impuestos internos le dice al banco que quiere tener acceso a la información de un cliente. El banco le pregunta al cliente, si el cliente dice que no quiere entregar esa información, entonces el servicio tiene que ir a los tribunales tributarios a presentar el caso y muchas veces en ese proceso transcurren meses o años. Y mientras tanto va corriendo el reloj de la prescripción. Entonces puede ser que cuando finalmente se accede a la información ya se cumplió la prescripción y ya no hay nada que sancionar. Entonces ahora lo que se hace es que se crea un mecanismo mucho más expedito para los casos en que se está investigando un delito tributario o un delito vinculado a crimen organizado, que tiene una lista tributaria, que consiste en que el Servicio de Impuestos Internos le pide directamente la autorización a un juez tributario. Ese juez tributario va a tener 5 días para verificar 3 condiciones que se esté desarrollando, que sea en el contexto de una investigación por delito tributario, que se trate de información que es necesaria para la investigación que se desarrolla y que no se puede obtener esa información por otra vía. Tiene 5 días para eso y una vez que otorga el juez otorga la autorización, el banco tiene 20 días para entregar los datos. Eso significa que ya no se le pide permiso, por así decirlo al contribuyente, ni se le informa, ni tiene facultades para oponerse, porque es cierto, de lo que se trata es que las investigaciones fluyan, no que se detengan. Así que ese es un cambio bien importante, particularmente en el caso de los delitos tributarios. Interesante cómo avanza esa legislación, porque de alguna manera una de las críticas que siempre están dando vuelta, y está hecho la aclaración, que el acceso a la información del dinero era todavía muy complejo de poder abrir acá en Chile. Y se habla a propósito de las situaciones que vemos día a día, desde el caso Audio Factor hasta otras circunstancias donde el acceso a las cuentas corrientes era como tan complejo. Algunos decían, bueno, liberamos las cuentas corrientes, la información a ellas, y como que el camino estaría allanado como para luchar contra el crimen organizado. Todo. ¿Es tan así? Ahora es más expedito. También en el proyecto de inteligencia económica contra el crimen organizado, del que hablábamos antes, también hay una propuesta para hacer algo similar, o sea, del levantamiento más expedito del secreto bancario para la unidad de análisis financiero cuando está investigando lavado de dinero, blanqueo de capital, etc. Pero todavía estamos lejos de otros países. Hay países más desarrollados y que no son precisamente países de planificación centralizada. Pensemos en Estados Unidos, en que la administración tributaria tiene acceso permanente y restricto a la información bancaria de los contribuyentes. Y lo mismo, o sea, les puede ver la cuenta corriente cuanto quieran. Exactamente. Pero ahora, lo mismo cuando hay investigaciones de delitos de blanqueo capital, etc. A propósito que hablabas del caso Audio Eduardo Factop, esto no es retroactivo, o sea, no es que el caso Hermosilla ahora puedan utilizar esta nueva ley de abrir el secreto bancario porque se investigaron los delitos anteriores a que se promulgue. Es que en este caso, en la medida que ya existe una querella de parte de la Fiscalía, ya se va por el otro camino que comentaba al principio. O sea, de hecho ya se tiene acceso a la información bancaria. O sea, cuando hay una querella presentada, eso ya es un proceso mucho más expedito. De lo que estamos hablando acá, cuando estamos hablando de cumplimiento tributario, es en los procesos de fiscalización que son previos a la presentación de una querella. Perfecto. Porque
Y son importantes porque si uno, ¿cierto? Si una institución, una fiscalía o el Servicio de Impuestos Internos presenta una querella, pero no tiene muchos antecedentes ni tiene muchos medios de prueba, se la van a rechazar, pues ese es el problema. Oiga, ministro, dentro del contenido del proyecto también hay medidas de apoyo a las pymes, que es muy relevante, ahí se genera un ecosistema de negocio muy, muy grande. Le pregunto por cuáles son esas medidas y le aprovecho de preguntarle también, porque le han pegado algunos palos al gobierno en estas últimas horas a propósito de dos grandes proyectos que se han caído, de inversión bastante grande, megaproyectos. Algunos han tildado al gobierno de antiinversión. Hay una columna hoy día en el libro que le pega a usted con nombre y apellido y dice que esto es un gobierno antiinversión. ¿Cómo podemos entender este escenario? Claro, bueno, primero son dos temas bien distintos. Por un lado, el tema de las pymes. En el proyecto de cumplimiento tributario se incluyó una serie de normas que facilitan que las pymes que están morosas en el pago de impuestos se puedan poner al día. Por un lado, modifica la tasa de interés que se aplica en el caso de mora. Por otro lado, se permite que haya repactaciones, ¿cierto?, para pagar las deudas, también para dictaminar la extinción de una obligación tributaria cuando ya está prescrito. Todo eso lo conversamos, lo discutimos en su momento con las organizaciones del sector, lo llevamos al proyecto y está aprobado. Lo otro que es muy beneficioso para las pymes es todo lo que tiene que ver con las sanciones a la informalidad. Porque pensemos que, ¿cierto?, frente al comercio informal, el comercio callejero, claro, puede afectar algo a una cadena de retail, pero, en fin, una cadena de retail tiene otro volumen, tiene otra espalda financiera, pero a una pyme, a un comercio, a un pequeño comercio, ¿cierto?, es un daño muy grande que puede, ¿cierto?, impedir su viabilidad. Entonces, las organizaciones también valoraron mucho todas esas medidas contra la informalidad, de las cuales, por ejemplo, hablábamos recién de las importaciones sin impuestos, etc. Ahora, respecto de las inversiones, de los proyectos de inversión, durante muchos años en Chile se ha planteado el tema de lo que se daban llamar la permisología. Se ha hablado de lomos de toro, etcétera, pero durante mucho tiempo se habló y no se hizo nada. O sea, cuando pensamos, ¿cierto?, que un proyecto de inversión minera se demora 8 años en obtener sus permisos, bueno, quiere decir que si esos 8 años vencieran hoy día, quiere decir que 6 de esos 8 años transcurrieron durante gobiernos anteriores que no hicieron nada al respecto. El gobierno del presidente Boric, en cambio, sí está haciendo, porque de hecho tiene, como parte del pacto fiscal, tiene 2 proyectos en el Congreso, uno sobre racionalización de los permisos ambientales y otro de una ley marco sobre permisos sectoriales distintos de los ambientales, que están, para los cuales hubo que trabajar mucho, sobre todo en el segundo proyecto. El Ministerio de Economía trabajó revisando cientos de permisos otorgados por decenas de instituciones públicas. Y ese proyecto ya está a punto de ser votado en la Cámara de Diputados, creo que debería ser votado la próxima semana. Entonces, por un lado, en términos de adecuar la normativa, el gobierno ha sido muy proactivo. Ha hecho lo que no ha hecho ningún gobierno previo. Por otro lado, el presidente Boric creó este gabinete pro crecimiento, que lo que hace fundamentalmente es que va región por región viendo cuáles son los proyectos de inversión públicos y privados importantes en la región y las trabas que pueden estar teniendo para su aprobación y su ejecución, y va tratando de resolver los problemas que se presentan. Ahora, siempre puede haber casos en que haya una norma que se aplicó con demasiada rigidez o se aplicó con poco criterio, o que simplemente había un funcionario, un mando medio que tenía una idea distinta de lo que es la normativa sobre permisos ambientales y que, en fin, simplemente golpea un proyecto de inversión que perfectamente podría corregir cualquier problema que tuviera en materia ambiental. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que aquí hay un mensaje bien claro que yo quiero reiterar. La institucionalidad ambiental en materia de proyectos de inversión, la institucionalidad sectorial, todo lo que es permisos, no son para matar proyectos de inversión. No son para votar con B larga proyectos de inversión. Son para que los proyectos de inversión se hagan
respetando los estándares ambientales, sanitarios, urbanos que el país tiene. Entonces, este sistema lo que tiene que hacer es ayudar al inversionista a que si tiene cierto algo que no se está cumpliendo, que lo pueda cumplir, no que simplemente se deseche un proyecto de inversión. Siguiendo con la pregunta de Eduardo, porque un poco la principal crítica que ha tenido su gestión es la falta de inversión. Muchos incluso dicen no, que el país está trancado, que no hay nuevos proyectos, que hay falta de inversión y que aquí la mejor política pública es el empleo y no hay mensajes en ese sentido para incentivar el empleo. ¿Cómo se hace cargo de alguna manera de esas dos críticas? Bueno, yo creo que primero hay que mirar las cifras concretas. Hay en Chile una institución que es la Corporación de Bienes de Capital, que lleva un catastro de proyectos de inversión que están aprobados por los directorios de las empresas para ejecutarse con un calendario de ejecución. Ese catastro para el periodo 2024-2027, para ese periodo de 4 años, en materia de inversión minera, se multiplicó por 4 en el último año. Es decir, se ha cuadruplicado el número de proyectos de inversión minera que están aprobados por sus empresas para ejecutarse. Del mismo modo, también han comenzado a aparecer dentro de ese catastro proyectos de hidrógeno verde, que es una tecnología nueva, una industria nueva, empiezan a aparecer esos proyectos. Entonces, y por otro lado, si miramos los años recientes, durante estos años no ha habido un colapso de la inversión. De hecho, la inversión ha estado relativamente estable, lo que pasa es que quisiéramos que creciera. Pero de ahí a que haya ocurrido un colapso y estas cosas como apocalípticas que muchas veces uno ve en la prensa, en las columnas, la verdad es que la realidad es distinta. Ahora, que necesitamos más inversión para crecer, por supuesto que la necesitamos. Y para el próximo año, nosotros estamos proyectando un crecimiento de la formación bruta de capital fijo, la inversión, de más de 5%, después de haber estado bastante plano durante los últimos años. Pero por supuesto todas esas inversiones tienen que materializarse, tenemos que preocuparnos de que vayan cumpliendo con todas las exigencias para que se ejecuten. Y le quiero dar un ejemplo porque la misma empresa de este proyecto, ¿cierto?, del que se ha estado hablando tanto, a 80 kilómetros de distancia tiene otro proyecto, que es un parque eólico, que es el parque eólico más grande de Sudamérica, que está a punto de terminar su inversión, a punto de completarse, por un valor con una inversión del orden de los $1.000 millones, y que también tuvo por ahí en el camino algún traspié, se resolvió, siguió adelante y ahí está pronto a inaugurarse. Entonces, tampoco generalicemos a partir de un caso particular y tampoco a partir de ahí emitamos un juicio respecto de lo que es la actitud del gobierno frente a la inversión, porque si tenemos estos proyectos en el Congreso, si vamos resolviendo temas de incertidumbre, como fue en su momento el royalty minero, ahora cumplimiento tributario, es porque nos interesa que aumente la inversión. Ministro, hartas personas nos preguntan por el rol que tiene y tendrá el Servicio de Impuestos Internos en el caso Audio. ¿Qué nos puede usted contar al respecto? Bueno, en el caso Audio, en general todo lo que son fraudes de alguna naturaleza tienen una arista tributaria, ¿cierto? Porque significa que hay un ingreso que en su momento que no se declaró porque era un ingreso de carácter irregular. Así que el servicio, digamos, forma parte de todo ese proceso, de toda esa investigación en lo que es la arista tributaria, así como en la parte de las infracciones a la ley de valores en la CMF. Se lo voy a preguntar de esta manera, entendiendo que esto ocurrió en una administración donde usted no participaba, pero esta vez el Servicio de Impuestos Internos irá por todos los involucrados, sea quien sea, vengan de donde venga, para evitar lo que pasó años atrás cuando el Servicio de Impuestos Internos no perseveró en el financiamiento de la política. Así es. Mire, hay una cuestión que es bien técnica, que tiene que ver con la forma en que se presentan las querellas tributarias. Tradicionalmente esas querellas se presentaban para todo el que resulte responsable de un determinado delito. Hubo un momento en que esa práctica se interrumpió y ahora tanto con el director Frigolet como ahora con el director subrogante Echeverry, eso se ha reactivado. Es decir, a partir de ya durante este gobierno, ya todas las querellas tributarias se presentan contra todo el que resulte responsable de un delito tributario. Así que hemos vuelto a una buena práctica
que traduce en términos jurídicos el caiga quien caiga. Bueno, a esta hora, ministro, precisamente se están viendo las cautelares de Leonarda Villalobos. Ya vamos a ir inmediatamente, pero muchas gracias, ministro, por venir al Buenos Días a Todos y haber visitado el programa. Muchas gracias a usted y un saludo a todos los y las televidentes. ¿Se va en metro de vuelta? Creo que sí. Perfecto. Ahí vamos a ver, depende de la hora, depende de la hora de lo que tenga que ser. Muchas gracias, ministro. Es que no voy a la oficina, por eso es que... Perfecto. Vamos